El gobierno de don José Luis Rodríguez Zapatero, que va desde el año 2004 al año 2011, estuvo en gran medida marcado por el Tribunal Constitucional, dado que durante esa legislatura se tenía que evaluar si era o no constitucional el estatut que había apoyado primero el Parlamento catalán y luego el Congreso de los Diputados a instancias del PSOE y del PSC. Y en esta batalla político-judicial jugaba un papel muy importante el juez don Roberto García Calvo. Aunque la mayoría de miembros del Tribunal Constitucional son profesores universitarios, en el caso del señor García Calvo sí era un juez de carrera. De hecho, venía de formar parte del Tribunal Supremo y había sido el que dictó la sentencia que condenó a 7 años de cárcel a la cúpula de Herri Batasuna en 1997. En el debate del estatut había unos magistrados del TC que estaban a favor del estatut, encabezados por la presidenta doña María Emilia Casas. Estaban luego los conservadores y luego el grupo de don Roberto García Calvo, que eran básicamente otro juez y él, que parecían estar en consonancia con el Partido Popular para neutralizar a la presidenta, la señora Casas. Su argumento era que el gobierno del señor Zapatero había aprobado una enmienda, la llamada enmienda Casas, para que, mientras los partidos no se pusieran de acuerdo en la renovación del TC, siguiera como presidenta con pleno derecho la señora Casas, aunque su mandato ya hubiera expirado. Y era muy importante porque la presidenta del TC tenía el voto de calidad que podía ser clave para sacar un sí al estatut. El propio Tribunal Constitucional es el que tenía que decidir si esa enmienda era o no constitucional, y don Roberto García Calvo encabezaba el bloque de los partidarios de no aprobar esa enmienda y forzar por tanto la dimisión de la señora Casas. Es en ese momento cuando algunos medios de comunicación que podrían ser considerados próximos al gobierno del señor Rodríguez Zapatero hacen campaña contra el juez don Roberto García Calvo, que había ocupado un cargo político en la etapa del gobierno del señor Arias Navarro. Eso justifica a que el diario Público se refiriera en portada al juez don Roberto García Calvo como un franquista en el Tribunal Constitucional. Pero fue mucho más llamativo lo que hizo el diario El País, porque el diario El País desveló en su portada que don Roberto García Calvo había tenido un altercado de coche en el que había sacado una pistola, y lo anunció en portada y a doble página en páginas interiores, lo que ponía en duda la estabilidad mental de don Roberto García Calvo y qué talante tenía si por una riña de tráfico sacaba una pistola. Coincidiendo con esas fechas, el gobierno anunció que recusaba a don Roberto García Calvo por creer que estaba inhabilitado para poder valorar la enmienda Casas. Era la primera vez que un Consejo de Ministros impugnaba a un juez del Tribunal Constitucional. De forma motivada y responsable. Y la actuación que hoy el Consejo de Ministros ha adoptado es una actuación que tiene como objeto exclusivamente garantizar y preservar la imparcialidad judicial, principio absolutamente esencial del funcionamiento democrático del Estado de Derecho, para preservar la imparcialidad de los jueces. Al Partido Popular se ve que le mosqueó que el PSOE fuera a tocar a su juez y dijo: si tú me recusas a uno, yo te recuso a 3. Y el Partido Popular presentó una recusación contra otros 3 jueces del Tribunal Constitucional para valorar la enmienda Casas. Si no se hubiera producido la recusación del gobierno, no se hubiera producido ninguna otra recusación. Resulta muy llamativo que un partido que está llenándose la boca de decir que las recusaciones, las 2 recusaciones que ha hecho el gobierno, apoyadas en sólidos fundamentos jurídicos, son de carácter político, y que ahora se descuelga con 3 recusaciones que tienen claramente un objetivo político, y es interferir en el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Al final, esta batalla judicial acabó en nada, porque en el año 2008 don Roberto García Calvo falleció. Muerto don Roberto García Calvo y con la renovación del TC congelada, el equilibrio jugaba a favor del bando que podríamos llamar más próximo al PSOE en aquel momento. La muerte de un magistrado del Constitucional puede determinar el futuro de grandes asuntos políticos de fondo, y es muy lamentable comprobar que todos sabemos en qué sentido, porque todos percibimos a los magistrados del Tribunal Constitucional como piezas de los partidos políticos. Lo curioso es que en aquel momento el grupo Intereconomía, a través de la revista Época, que dirigía en aquel momento don Carlos Dávila, sacó una portada en la que parecía querer dar a entender que al juez don Roberto García Calvo lo habían matado los del CNI. Es verdad que luego, si leías la información, no decía exactamente eso. Lo que venía a decir es que la persona con la que había tenido un altercado el juez don Roberto García Calvo no era un simple particular, sino era un agente del CNI.
y por tanto que ese agente del CNI había provocado el enfrentamiento, le había tendido una supuesta encerrona para que sacara la pistola. Aun reconociendo que esto fuera así, y por mucho que provocara a ese agente del CNI, al juez García Calvo, reconozcamos que no es lo más normal que una discusión saques una pistola. ¿Qué pretendía el CNI montando una operación de desprestigio que tuvo un amplio eco en la portada del periódico El País? 3 columnas concretamente le dedicó contra un magistrado del Tribunal Constitucional crítico y contrario a algunos artículos del Estatuto por considerarlos inconstitucionales. De eso precisamente debe responder el gobierno de Zapatero, de quien dependen los servicios de información. Una historia que, como decía Federico Trillo, nos remonta a la época del GAL y a los espionajes de los servicios de información del Estado contra el rey y personajes del mundo de la política y de las finanzas en la etapa de Narcís Serra como ministro de Defensa del gobierno de Felipe González. Hay unos elementos que no podemos obviar. Uno es el hecho de que estamos hablando de un magistrado que se ha caracterizado precisamente por no ser afecto, digamos, al régimen y a los aspectos más controvertidos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y susceptiblemente pues iba a votar en contra de esos artículos toda vez que él los consideraba inconstitucionales. Eso por un lado. Y por otro, hombre, que un periódico tan importante como El País sacara esta información en primera plana, o sea, que es que fue primera página del País el hecho de que un montaje fuera a la primera página del periódico más influyente, o por lo menos de más tirada nacional, ¿no? O sea que estamos hablando de algo de un enorme calado, ¿no? El estatut al final no fue un triunfo para nadie, porque es verdad que el tribunal de doña María Emilia Casas sacó el sí al estatut, que en Madrid fue visto como una derrota del Partido Popular y hizo rabiar a los medios considerados afines a la oposición en aquel momento. 4 años para esta basura. Y estos datos suponen una gran victoria del separatismo catalán y sobre todo la liquidación de España como sujeto político y de la igualdad de los españoles ante la ley. La idea de España como nación de ciudadanos iguales ante la ley, libres e iguales ante la ley, queda liquidada. Lo que no tiene vuelta de hoja es que se consagra la inmersión lingüística y la exclusión del castellano de la enseñanza, que a Cataluña se le permite abrir embajadas y mantener una relación bilateral con España en muchas áreas, que el principio de solidaridad queda limitado y, lo más grave de todo, que se reconocen unos derechos históricos como fuente del autogobierno. Se ha perdido así la última oportunidad de impedir la destrucción del modelo territorial incluido en la Constitución del 78. Pero en Cataluña fue lejos de ser visto como un éxito, porque ese Tribunal Constitucional de doña María Emilia Casas, especialmente gracias al magistrado don Manuel Aragón, modificó una decena de artículos del TC, y aunque solo fue una decena, fue suficiente para que el independentismo considerara que aquello había sido una agresión contra ellos. I no comparteixo el contingut d'aquesta sentència en allò que qüestiona l'Estatut. Ara el que queda tocat no és la dignitat de Catalunya, sinó els drets de Catalunya, la voluntat popular de Catalunya, que són coses absolutament diferents, no? El poble de Catalunya va votar en referèndum un text legal que ha estat tocat. És que el missatge que se'ns envia des d'Espanya és clarivident en aquests moments. És a dir, una sentència que necessita col·locar 8 o 10 o 12 vegades, no sé quantes vegades he llegit, la frase la indissoluble unitat d'Espanya, això ho diu tot. Iniciando una deriva de enfrentamientos, el llamado choque de trenes y guerra del relato, que todavía continúa en cierto modo a día de hoy. En cuanto al rumor estilo rollulero de que al juez don Roberto García Calvo podían haberlo asesinado, el último que se ha hecho eco del tema es el que se apunta a todas las teorías de la conspiración, el comisario Villarejo. Pues mire, hay una sección pi que se llama, que determina que de pronto las personas desaparecen. Que hay una organización en este país que se dedica a hacer desaparecer, bueno, que entiendo que es un eufemismo para asesinar. Bueno, digamos que aquellos que les interesa. Mire, milagrosamente le puedo decir que la gente se muere. Pongamos un ejemplo. García Calvo se murió sorprendentemente de pronto porque estaba, digamos, poniéndose. Y aquello es un asesinato político. Bueno, no sé qué pasó. Yo estuve investigando porque me lo pidieron y alguien habló de cambio de la cantidad de la Viagra, etcétera, etcétera, y volvemos a los temas sexuales. Lo malo del comisario Villarejo es que nunca sabes cuando se hace eco de algo, no distingue entre lo que puede decir o lo que puede demostrar. Me llamó la atención, por cierto, la nota que hizo el diario.es sobre esto, que dijo: como ya estaba lanzado, sugirió que existe una organización que se ocupa de hacer desaparecer a la gente.
El portavoz de ERC se quedó a cuadros e insistió para que diera algún ejemplo. Villarejo respondió con el caso de la muerte de García Calvo, que dice que investigó. Como no parece que se refiera al filósofo Agustín García Calvo, que falleció a los 86 años por insuficiencia cardíaca, es posible que estuviera pensando en el periodista Carlos García Calvo, que escribía un blog en El Mundo sobre la reina Leticia y que murió de un infarto. Resulta un poco rastrero introducir conspiraciones en la muerte de personas por causas naturales, pero a esas alturas a Villarejo ya le da igual 8 que 80. No es que discrepe del criterio del señor Sáenz de Ugarte, pero ¿no le parecía más probable que estuviera hablando no del columnista don Carlos García Calvo, sino del juez don Roberto García Calvo, porque recordaba esa portada de la revista Época? Hay que decir que el diario.es ya ha modificado ese artículo. Él habló de lo de Época. No. De lo que no. Me siento defraudarle. Pero usted se habrá interesado, ¿no?, por esa información, ¿no? ¿O qué? Pues mire, le voy a decir, relativamente poco. Porque no es cierta. Usted dice que no es cierta. Absolutamente. Completamente. Completamente. No es cierta. Sé que lo que voy a decir tiene un riesgo, pero lo voy a decir. Mire, no hay ningún agente de inteligencia, ni en la Guardia Civil, ni en la policía, que se dedique a espiar a ciudadanos honestos. Ninguno. Y eso incluye también al CNI. Ni siquiera se utiliza a gente, incluso delincuentes, como este Garcerán, para montar supuestas tramas para desacreditar a un magistrado como el señor García Calvo en este caso. Créame que no. Hace 2 años que soy ministro del Interior, tengo mucha documentación del CNI, se puede usted imaginar que el CNI colabora con nosotros, hace una parte de la inteligencia antiterrorista, tengo muchos documentos y jamás me ha dado ningún documento nadie de nadie, ningún documento del CNI de nadie, nada, créame, no, es que no es cierto.